For my brownie smooth, we was down in school. I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things. You threw them all away. Ay, ay, you called me the other day. Yeah, we got on the phone. Vamos a hablar de algo en lo cual fueron medio mala onda con Jesús para variar los fariseos. Y hay un momento en el cual ellos vienen a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y no solo eso, le dicen: están los discípulos de Juan el Bautista y ellos siempre ayunan. ¿Por qué es que los tuyos no? Y empiezan a discutir con Jesús acerca de ese motivo. Y hoy vamos a hablar acerca un poco del ayuno, un poco acerca de vestidos nuevos. Y es sumamente interesante cómo Jesús le responde a ellos y cómo Él les explica de que mientras el novio está, nadie ayuna en la tradición judía. Las bodas duraban una semana, la fiesta después. Es algo que van a imitar Alexis y Desiree la semana que viene, dicen que. Pero era una semana entera en la cual todos los invitados quedaban en el lugar a comer. Y lógicamente la gran inversión era darle de comer bien a toda esa gente durante todo ese tiempo de fiesta. Imagínense, hacer una noche de fiesta ya es complicadísimo y carísimo. Lo que ha de ser hacer una semana. Imagínense que vos haces la inversión y encima te cae alguien y te dice: yo no quiero comer, yo estoy de ayuno, ¿verdad? Como para matarle, ¿verdad? Y la comparación que hace Jesús, Él siempre que habla del novio, en la palabra de Dios, es Dios el novio, la iglesia es la novia. Son las bodas del Cordero las que se van a llevar a cabo cuando lleguemos a su presencia. Y Él les deja en claro de que sus discípulos, mientras Él esté presente, no van a ayunar. Pero en aquellos días, dice en ese versículo, ayunarán. Es decir, llegará un momento en el cual mis discípulos van a ayunar. Básicamente, lo que los fariseos y escribas le decían a Jesús, que le veían demasiado feliz. A Él y a sus discípulos, demasiado de fiesta andaban. Y es que Jesús estaba presente. Luego vendría la persecución. Pero es interesante lo que dice ahí: en aquellos días ayunarán. Es decir, cuando Él dice eso, no hay duda alguna de que van a ayunar. La duda es cuándo. Y Él les explica: ellos van a ayunar cuando el novio ya no esté. Es decir, cuando Él vuelva a la presencia del Padre, y en el lapso hasta que Él vuelva, ese es el momento en el cual van a ayunar. Y luego hay una parábola muy interesante, en la cual Él explica acerca del vestido. Y Él dice que nadie que recibe un vestido nuevo le corta un tajo y se lo pone a un vestido viejo. Porque no solo va a arruinar el vestido nuevo, sino que tampoco va a solucionar el vestido viejo. Si nosotros volvemos a aquella época, los vestidos eran una sola pieza de ropa que usaban también los hombres, y lo usaban todo el día. Es decir, dormían con eso, se levantaban, seguían. Solo las personas de la realeza tenían varios cambios de vestido. Y entonces cuando uno recibía un vestido nuevo, lo que uno hacía era despojarse de los trapos, porque ya estaban rotos, ya estaban rajados y todo lo demás, y se ponía el vestido nuevo. Y es lo que le estaba diciendo: si alguien te da un vestido nuevo, vos no vas a cortarle una parte para solucionar un pedacito nomás de tu vestido. Porque vas a arruinar el vestido nuevo, pero no vas a solucionar el viejo, porque se va a notar que es un remiendo. ¿Y saben qué? Hoy Dios quiere decirte con eso que lo nuevo de Dios no puede adaptarse a lo viejo de tu persona. Tantas veces hablamos de que Dios trae lo nuevo, pero hay tantos cristianos que viven de remiendos cuando deberían vivir renovados. Es decir, con un vestido totalmente nuevo, no solo con una partecita. Porque saben, si somos sinceros, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a su presencia, nos encontramos con su palabra y su poder, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Elegimos un área de nuestras vidas en la cual estamos mal. Un área que nosotros decimos: yo estoy mal en esto. Y lo que hacemos es buscar en la palabra de Dios esa área, solo esa. Y bueno, yo aplico para mi vida en esa área, y es como cortar un pedazo de la palabra de Dios y decir: voy a usar y voy a poner por el resto de lo que ya tengo. Y yo creo, bueno, ahora soy totalmente diferente. Y no, tengo una partecita nueva nomás.
Dios lo que quiere, y por eso habla de nacer de nuevo, es cambiarte el vestido completo, es decir, cambiarte de arriba abajo, que no quede nada de lo viejo que hay en vos. Pero hay tantas personas que siguen a Dios, que vienen a su casa, que están conectados con su palabra y solamente hacen remiendos. Cortan una partecita y se la ponen. Quizás se animan a más y cortan otra partecita y cambian en eso, pero van haciendo remiendos en lo que ya tienen. Y saben que con Dios es todo, no es una partecita. Y tantas veces cambiamos partecitas de nuestras vidas y no entendemos por qué no viene lo nuevo, el renuevo, por qué no cambia mi vida. Y es porque estoy cortando lo nuevo y aplicándolo a lo viejo. Es más, Efesios 4, 22 al 24, el apóstol le decía: despojaos del viejo hombre que está viciado y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad. Es decir, sáquense lo viejo, saquen lo que ustedes traen. La forma de vivir que ustedes tienen está viciada, está contaminada, no sirve. Y lo que tenemos que hacer es despojarnos de eso, sacarlo por completo y vestirnos del nuevo hombre. Por eso nacemos de nuevo, espiritualmente. Y tu nueva vida con Dios va a costarte tu vieja vida con pecado. Es decir, las amistades que yo tenía viviendo en pecado no van a ser las mismas si yo vengo a los pies de Cristo y realmente me pongo la vida nueva. Tienen que ser amistades nuevas. Porque si no, le estoy cortando una partecita. Los lugares a los que yo iba no pueden ser los mismos. Los hábitos que yo tengo no pueden ser los mismos. Las prioridades que hay en mi vida no pueden ser las mismas. Si yo nací de nuevo, si ya cambió todo. No es que un área nomás cambia. ¿Y saben qué? Hechos 3:19 habla de lo que tiene que venir cuando la presencia de Dios está en nosotros. Dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y una vez que son borrados, dice, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Yo creo que eso es lo que todos buscamos: un tiempo de paz, un tiempo de armonía, un tiempo en el cual se sienta algo diferente, un refrigerio de Dios. Y saben que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando le entregamos a Dios nuestras vidas, a eso se refiere, nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Cuando yo nazco por segunda vez, porque nací de mi mamá, nazco espiritualmente, se crea una nueva necesidad. Y es la necesidad de alimentarme espiritualmente. Una vez que yo nací de mi mamá físicamente, hay una necesidad en esa criatura de alimentarse físicamente. Y tiene etapas. Uno va, primero absorbe solo la leche materna, después va avanzando hasta que es capaz de comer comida sólida. Espiritualmente es exactamente igual. Cuando yo nazco, no importa espiritualmente cuántos años yo tenga, yo no soy capaz de digerir ciertas áreas de su palabra. Tengo que empezar, 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, hay palabras que están escritas aquí que son como leche espiritual, que son para empezar, para que empieces a alimentarte espiritualmente. Pero la idea no es que vivas toda tu vida espiritual tomando leche. La idea es que puedas avanzar y cada vez consumir más y que seas capaz en algún momento de digerir toda su palabra, todo lo que Él escribió aquí. Lucas 12:23 dice: la vida es más que el alimento. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, hay dos cosas que debo alimentar. Una la hacemos normalmente, es el físico. Comemos siempre, nos alimentamos todo el tiempo. Es más, el humor especialmente de las mujeres cambia enseguida cuando empiezan a tener hambre, ¿sí o no? Después del culto hay algunas que mejor ni hablarle, ¿verdad? Hasta que coman su lomito, ¿verdad? Ahí podemos volver a hablar. Cambia nuestro humor. Y hay personas que ya se han alimentado para vivir varios años sin necesidad de más.
Pero saben que espiritualmente hay una necesidad que cuando yo vengo a los pies de Cristo, cuando yo nazco de nuevo y le entrego mi vida, hay un bebé que acaba de nacer espiritualmente que tiene que ser alimentado o va a morir. Y muchas veces no lo vemos como tan importante el alimentarnos de su palabra, alimentarnos espiritualmente. Pero si hace esa referencia a que es alguien que acaba de nacer, yo tengo que sí o sí darle de comer. Yo no sé cuántos han tenido un bebé, pero tiene horarios. Pero te levantás de madrugada y tenés que darle de comer. Todo cada 2, 3 horas tiene su lapso. ¿Y cuántas veces venimos a los pies de Cristo, le entregamos nuestras vidas y dejamos de alimentarnos y queremos comer una vez a la semana? Es su palabra. Claro que tu vida espiritual va a morir. Si fueras un bebé, hace rato estarías muerto. Si comes cada domingo. Imagínate una criatura que nace y el próximo domingo venía de vuelta a te dar de comer. Va a morir. Y por eso la vida espiritual de tantas personas muere. Porque le dejan sin comida. Y el alimento espiritual, cuando habla su palabra, es leer su palabra, es estar en contacto con Él, es nutrirnos de lo que Él dejó escrito para nosotros. Y es por eso es tan importante alimentarnos de lo que Él tiene. Si vamos a otra historia en Lucas 4:31. Habíamos compartido hace poco esta historia en el momento en el cual Él se encuentra con la mujer samaritana. Y es interesante porque prácticamente la excusa de todo el versículo es la comida. Porque los discípulos llegan y se van a buscar comida. Llegan a Samaria, Él se sienta al lado del pozo, ellos van a buscar comida. Y en ese momento viene una mujer y empieza a sacar de lo que había en el pozo. Y Jesús empieza a hablar con ella. Cuando vuelven los discípulos, uno, estaba prohibido que Jesús hable con una mujer, mucho más si era samaritana, mucho más esta mujer que tenía un mal historial. Ellos lo primero que hacen es tratar de decirle a Jesús, despacharle nomás ya a la señora y vamos a comer. Insistían bastante con la necesidad de que coma, porque habían llegado a ese pueblo y tenían que seguir. Jesús le dice algo interesante, le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, a mí no me interesa la comida que ustedes trajeron, yo tengo otras prioridades. Y vemos la forma Jesús convirtió esa conversación con la mujer en 2 días en los cuales Él estuvo en Samaria predicando, y dice que muchos llegaron a sus pies. No sabemos si llegó a comer lo que trajeron los discípulos. Lo que sabemos es que su prioridad era primero hacer la voluntad de su Padre. Primero tengo que terminar mi función en este lugar, lo que el Padre me envió a hacer. Después voy a comer. Después mis necesidades físicas. Y saben que tantas veces nuestras necesidades físicas están tan por encima de las cosas espirituales que tenemos que hacer. Tantas veces no hacemos cosas porque todavía no comí, porque todavía no hice tal cosa, y es como que mis prioridades, si yo las voy a comparar con Jesús, que según nosotros le seguimos y queremos ser como Él, tienen que cambiar. Y mis prioridades tienen que dejar de ser las físicas y tienen que ser las espirituales. En Lucas, capítulo 6, versículo 21, sucede algo interesante porque prácticamente dice cosas que parecen contradecirse. Dice en el versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 25, 4 versículos debajo, dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y solamente tiene sentido si el hambre y la saciedad de la cual Él habla es espiritual. Es decir, bienaventurados ustedes que ahora tienen hambre espiritual, porque van a ser saciados, porque les voy a dar de comer espiritualmente. Pero hay de ustedes que ya están saciados, que creen que ya espiritualmente no necesitan nada porque van a tener hambre. A eso se refiere. Bienaventurados los que ahora tienen hambre.
Y hoy quiero preguntarte, siendo sincero, ¿qué tanta hambre espiritual tenés? ¿Qué tanto querés de verdad comer algo espiritual? ¿Qué tanto buscas de verdad que Dios te dé una palabra? ¿Qué tanto? Porque muchas veces un pequeño detalle que no salga como quiero en la iglesia, yo ya no escucho la palabra, yo ya no recibo. ¿Y saben por qué es eso? Porque ya creo que estoy saciado, porque yo no tengo hambre de algo espiritual. Hay gente que viene y no tiene hambre espiritual, no quiere aprender, no quiere nada nuevo de Dios, creen que tienen suficiente. Y Jesús le decía, pobres de ustedes que creen que están llenos. Pobres de ustedes, porque van a tener hambre. Porque su palabra dice que va a llegar el día en el que la gente va a querer escuchar y ya no va a poder escuchar de la palabra de Dios. Va a llegar el día en el que van a querer saber de Él y ya va a ser tarde. Y es por eso que Él dice, bienaventurados ustedes que ahora a tiempo están con hambre porque les voy a saciar. Estaba leyendo acerca de las diferentes iglesias, habíamos hablado de Irán la semana pasada, la iglesia de Corea hace algunas décadas empezó a crecer y hay iglesias que tienen más de 1 millón de miembros, una cosa impresionante. Y esas iglesias cuentan en libros de los pastores que empezaron esas obras y las llevaron a ese nivel, de que ellos empezaron con el esquema de Joel 2. Un esquema en el cual había mucha oración, mucho ayuno, mucho de humillarse en la presencia de Dios, mucho de eso. Y ellos decían, esa es la base. Esa es la base de nuestra iglesia. Eso es lo que hizo que empecemos a crecer, de que la gente venga a encontrarse con Dios, de que haya un hambre, de que haya ese avivamiento. ¿Saben qué está pasando en los últimos 5 años? Llegaron nuestras generaciones a niveles de liderazgo y las nuevas generaciones están diciendo que tanto ayuno y tanta oración es un poco religioso y dejaron de hacerlo al nivel que venían haciendo. Los últimos 5 años hay un declive en todas estas iglesias porque han dejado de ayunar como lo hacían antes, han dejado de orar, de tener vigilias, de hacer las cosas que antes hacían. Porque es muy religioso, porque no hace falta. Inmediatamente en lo espiritual empieza a decaer. Y en Joel, en el capítulo 2, él habla acerca de la misericordia de Jehová. Dice, por eso pues ahora en el versículo 12 dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 15 dice, tocad trompeta, proclamad ayuno. Una y otra vez. ¿Saben qué quiero decirles hoy? Hablamos la semana pasada de que hay 2 cosas que hay que hacer si queremos permanecer en su palabra y crecer. Es leer su palabra y hablar con Él. 2 cosas que todos los días por el resto de mi vida tengo que hacer si no quiero fallar, si no quiero caerme de la roca, si quiero permanecer en su palabra. Y hoy quiero llevarles a otro nivel, hoy quiero desafiarles como jóvenes. Es un tema del cual casi no se habla y es como que es opcional para los hijos de Dios el ayuno. Pero si nuestro Dios, si Jesús dijo que cuando Él se iba, sus discípulos ayunarían, a mí no me parece opcional. Es decir, Él daba por sentado de que cuando Él no esté en el lapso hasta que Él vuelva, sus discípulos tendrían que ayunar. Ayunar es privarse de comida para en lugar de comer, orar y hablar con Dios. Y hay distintos tipos de ayuno. Hoy en día hasta casi son tendencias fitness, ¿verdad? Ayuno intermitente. Hay todo tipo de ayunos hoy en día. Hay ayunos parciales, donde comes ciertos alimentos. Hay ayunos totales, donde solo tomas agua. Hay algo nuevo, hay ayunos de redes sociales hoy en día. ¿Verdad? Y no está mal privarte de las redes sociales por un tiempo, pero eso no reemplaza el ayuno de comida. No puedo decir, no, mientras toda la iglesia deja de comer, yo voy a dejar de usar Facebook. Bien por vos, te felicito, pero deja de comer también. Hace poco me dijo uno, yo voy a hacer un ayuno de 7 días sin Coca-Cola. ¿Y qué vas a tomar? Y Coca Light, me dijo.
Le dije que vaya a donar sus órganos, ahora que haga algo más productivo. Pero proclamad ayuno. ¿Saben qué? Yo creo que nuestra generación, si de verdad tenemos hambre espiritual, yo no sé cuántos de ustedes quieren ir a otro nivel este año. Algunos querrán. Pero saben que cuando nosotros queremos algo, tenemos que hacer algo. Y cuanto más yo quiero, más hago para lograr esa meta que tengo. Y cuanto más grande es mi meta, más requiere que yo haga. ¿Saben qué? Si ustedes quieren más de Dios, tienen que empezar no solo a hablar con Él, no solo a leer su palabra, tienen que empezar a ayunar. Si tienen hambre de Dios, si quieren alimentarse espiritualmente, empiecen a ayunar. Empiecen con un día en el que dejan de comer. Y cada vez que tienen hambre, cada vez que quieren ir por una galletita, que quieren ir por un snack, lo que sea, vayan a orar. En el momento del desayuno, tomate el mismo tiempo y anda a orar, anda a hablar con Dios. En el momento del almuerzo, apartate, usa tu horario de almuerzo en tu trabajo, donde sea, pero anda y orá en ese momento. Y saben que Dios va a empezar a hablar, Dios va a empezar a hacer cosas que antes no hacía en tu vida. Pero tiene que haber hambre espiritual. Y la mayoría ya no tienen esa hambre. Solo queremos comer, solo queremos saciarnos físicamente, pero no espiritualmente. Creemos que estamos bien. Quiere decir que creemos que estamos saciados y la palabra dice, ay de ustedes los que creen que están llenos, porque van a pasar hambre. Y el desafío, yo creo, para nuestra generación es tener tanta hambre de Dios, tanta hambre de su palabra, tanta hambre de tener una unción. La unción es tener una porción de Dios activa en nosotros. Que cuando yo hablo, hay una porción de Dios que está viniendo y que está siendo manifestada. Que cuando yo oro, hay una unción. Hay un poder de Dios en mi vida, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Con hambre, buscándole con desesperación. ¿Y saben qué? Cuando nuestra generación empiece a ayunar, Dios va a empezar a moverse en nosotros. Va a haber poder cada vez que alguno de ustedes abra su palabra, cada vez que ustedes oren, cada vez que ustedes le digan a alguien algo de parte de Dios, va a haber poder. ¿Saben que ustedes no pueden terminar el año sin tener un testimonio de que yo oré por alguien y se sanó? Todos. Porque estamos todos llamados a hacerlo. No podemos terminar el año sin tener testimonios en lo financiero, sin tener testimonios en cada área de nuestra vida, porque son para todos las bendiciones. Si le creemos a Dios su palabra, tenemos que ponerla en práctica. Y siempre lo digo, ¿por qué no oramos por los enfermos? Porque ni nosotros creemos que Dios le va a sanar. Ay, qué pelado, ahora ahí no se sana. Y simplemente no oramos. Pero ¿saben qué? El día que ustedes oren y vean cómo alguien se sana, van a querer orar por todo el que se mueve. Y algunos se van a sanar, algunos no. Pero cuando yo me doy cuenta, no soy yo el que le estoy sanando, es el Espíritu de Dios y Dios sabe a quién sanar y a quién no. Mi función es orar por Él y creer de que si Dios quiere, le va a sanar. Y saben que cuando nosotros empezamos a ayunar, nosotros activamos algo que muchas veces con una oración normal no activamos. Porque le estamos diciendo a nuestro cuerpo físico, vos no sos lo más importante acá, es mi vida espiritual, la que nació, es mucho más importante que vos. Jesús ayunó. Mucha gente cree que es una cosa del Antiguo Testamento. Jesús 40 días estuvo solo tomando agua. Es ese momento en el cual se le aparece el enemigo con todas las propuestas que podía hacerle. Y es ahí cuando Él aclara que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No está anulando el hecho de que comamos, solamente le está diciendo hay otra forma también de alimentarle a mi espíritu. Que no es con pan físico, es con palabra. ¿Y saben qué? Todos nosotros tenemos que llegar al nivel en el cual
el hambre que tengo física es menor que el hambre que tengo espiritual. Es decir, yo espero mucho más ver algo espiritual que ver algo físico. Deuteronomio 8, el versículo 11 al 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Y luego le dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, hay un problema con estar saciados. Porque una vez que yo estoy lleno, yo creo que ya no necesito más. Una vez que yo ya tengo mucho, yo creo que no necesito más. Y especialmente de Dios. Porque Él está hablando de que Dios les sacia, le da suficiente comida para llenarles las barrigas, que les da suficiente ganado, oro, le da casas para habitar, le da todo. Y su corazón se enorgullece y se olvidan de Dios. Y hay algo tan lindo que hace, porque al final le aclara, bien sutilmente, pero le dice, no te olvides que vos eras un esclavo. No te olvides que allá en Egipto, esclavo eras, ¿no? Puede que tengas todo lo que tengas hoy, pero yo te saqué de la esclavitud y yo te di todo lo que tenés. Y saben que tantas veces nos pasa que físicamente estamos saciados. Nos llenamos de todo lo que podemos alcanzar, de todo lo que podemos lograr. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de darle de comer espiritualmente a lo que más necesitamos, y es como que nos saciamos con lo que hay, con los tesoros que hay acá en la tierra. Y hoy quizá Dios quiere recordarte a vos, en nuestro caso no era de Egipto, nuestra esclavitud era del pecado. Es decir, todos nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Dios, a una eternidad en el infierno, hasta que Él nos rescató con la sangre de su Hijo. No importa cuánto dinero, cuántas empresas tengas, no importa cuánto hayas logrado ya. Hoy Dios quiere recordarte, cuidado de olvidarte de mí. Cuidado de olvidarte de mis estatutos, de mis mandamientos. Porque todo lo que tenés, yo te lo di. Y saben que Dios puede seguir aumentando. Incluso lo físico, incluso lo terrenal. Dios no tiene límites, pero Dios, yo creo en esta generación más que nunca, Él quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Él quiere que haya una unción, un poder que nunca antes se vio. Porque a nuestra generación es muy difícil sorprenderle, es muy difícil entusiasmarle con algo. Es como que ya no tenemos causa los hijos de Dios. Es como que no es importante lo que estamos haciendo en el mundo. Y aparecen movimientos de cualquier tipo que se llevan a los jóvenes y los llevan a las calles a cerrar avenidas, a cerrar rutas, peleando por cosas que no tienen relevancia alguna. Peleando por cualquier cosa. Cuando que nosotros tenemos una causa que es que el Evangelio, la buena noticia, llegue a todos y que todos tengan la opción de ser salvos, de tener una vida con Dios, de llegar algún día a la eternidad y tener la chance de entrar en su presencia. Nuestra causa es mucho mayor que cualquier otra causa que hay hoy en día. Y hay tantas personas dedicándole su vida a causas terrenales. Es tan interesante ver cómo, por ejemplo, un movimiento feminista se lleva a todas las mujeres y destruyen su vida detrás de cosas que no son relevantes. No lo son. Y es tan interesante ver cómo las mujeres en la iglesia no están con una causa tan importante, al parecer, no están peleando con la misma intensidad por las cosas que Dios quiere hacer. Es lo mismo los hombres. Cualquier club, cualquier fanatismo, cualquier cosa que pueda ocupar nuestro tiempo,
puede consumirnos por completo si no nos cuidamos. Pero la palabra de Dios parece tan superficial, parece que no tiene peso alguno, no hay una carga por hacer lo que tenemos que hacer. Y es porque no tenemos hambre espiritual, es porque no estamos llenándonos de lo que viene de Dios. Yo les aseguro que el día que ustedes empiecen a tener hambre, a forzar que haya un hambre espiritual en ustedes, ustedes van a empezar a llenarse de un poder tan grande. Porque su palabra dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de que empecemos a ayunar, después de que empecemos a orar, después de que empecemos a humillarnos en su presencia, Él va a derramar su espíritu sobre nosotros. Y una vez que Dios derrama su espíritu sobre nosotros, nada va a poder detener su obra. Nada va a poder detener de que vos empieces a levantarte en el área en el que Dios te puso y muy por encima de todos los demás. De que tu voz empiece a tener eco en nuestra generación y empiecen a tener que escucharte, quieran o no. De que tengas algo para decir, relevante, algo que cambie vidas. No solo terrenalmente, no solo un consejo que te ayude financieramente, una información que va a cambiar tu eternidad. Es mucho más importante lo que tenemos para decir nosotros. ¿Por qué no vamos a solucionar un problema terrenal? Lo que nosotros tenemos, el mensaje que vos y yo portamos, es un mensaje que va a definir la eternidad de esta generación. Es decir, tiene que haber una urgencia en el mensaje que vos y yo tenemos que entregar. Cada uno de nosotros, si conocemos a Dios, tenemos un mensaje que alguien nos entregó. Y si yo entrego ese mensaje, voy a cambiar la vida de otras personas. Es como alguien que está condenado a muerte y a mí me avisaron porque justo él entró al baño de que ya le liberaron, de que alguien pagó por él su pena. Y yo me olvido de contarle a él un pequeño detalle, de que ya vino alguien y me avisó, ya pagaron tu pena, vos puedes salir. Y no le cuento nunca y el tipo muere en esa prisión. ¿Por qué murió ahí? Porque vos no le llevaste el mensaje. Porque hay personas que van a llegar a la eternidad sin Cristo porque vos y yo no le estamos entregando el mensaje que tenemos. ¿Por qué vos y yo no entregamos el mensaje? Porque creemos que no es importante. Porque ¿saben qué? Cuando vos y yo tenemos algo nuevo para decir, tenemos algo inédito, una primicia, tenemos la grabación exclusiva de algo, pues subimos en todos lados. En todos los grupos que estamos queremos mostrar que yo tengo, que soy el primero en enviar. ¿Cómo es posible que tengamos una información tan pero tan relevante y nos vamos a dormir con ella? ¿Cómo podemos pasar un día sin decirle a la gente a nuestro alrededor de que alguien murió en su lugar, de que ya por sus pecados alguien pagó? Porque a tu lado se están muriendo, presos, siendo que alguien ya pagó por ellos. Hay algunos de ustedes que siguen viviendo presos, que creen que lo que ustedes hicieron no tiene perdón. Dios ya murió por tus pecados, alguien ya murió en tu lugar. Alguien ya entregó hasta la última gota de su sangre por lo que vos y yo hicimos. Ya está pagada, tu culpa ya está. Y es tan relevante, es tan importante que vos y yo nos demos cuenta, ese mensaje tiene que llegar. Tengo que liberar a todos los que yo pueda hacerles llegar este mensaje, a todos los que yo pueda hacerles saber. Puede que hayas hecho algo muy malo, pero alguien ya pagó por vos. Ya está, sos libre. A partir de hoy no hace falta que vivas escondiéndote, Dios ya te limpió. Si vos aceptás el regalo, ya está. Tantas veces, tanto tiempo dedicado a otras causas, a otras cosas que son tan terrenales, que son tan superficiales. Y tenemos un mensaje, vos y yo tenemos en nuestras manos el mensaje más poderoso del universo. Porque es el único mensaje que puede cambiar la eternidad de alguien. El único. Y vos y yo somos mensajeros.
mensajero entrega el mensaje. El mensajero no es el culpable de la reacción que tiene el mensaje en el otro. Vos y yo no podemos hacernos responsables de lo que pase con las personas una vez que yo entrego el mensaje. ¿De qué es responsable el mensajero? De que ese mensaje que se le entregó, él lo haga llegar. Es eso. Vos no le vas a convencer a nadie de que cambie su vida. Vos y yo no tenemos ese poder. Pero esa vida nunca va a cambiar a menos de que reciba el mensaje y el Espíritu Santo pueda hacer germinar esa semilla. Porque Él se encarga de eso. ¿Saben por qué no está pudiendo hacerlo? Porque vos y yo no echamos la semilla. Y vas a llegar a la eternidad sin tu papá, vas a llegar sin tu mejor amigo, sin tu hermano, vas a llegar sin tu primo a la eternidad y él se va a una eternidad sin Dios al infierno. ¿Por qué se va? Porque no le entregaste el mensaje, porque tenías miedo de qué iba a decir. El mensaje no viene de vos, vos no moriste por nadie, es Dios el que murió. Jesús murió en su lugar, no vos. Jesús quiere que vos entregues ese mensaje que a vos te cambió la vida. Y si de verdad te cambió la vida, tenés que querer ver el cambio en otros. Porque saben que al lado tuyo hay gente que está presa, está destinada a una vida sin Dios, a menos que vos hagas el favor de hacerle llegar el mensajito. Vos no vas a morir por ellos, vos no vas a derramar una gota de sangre. Si se ríen, no se van a reír de vos. Se pueden reír del mensaje, se pueden reír del mensajero si quieren. ¿Qué te afecta? Pero ¿saben qué? Vos y yo vamos a rendir cuenta por aquellos a quienes no le hicimos llegar el mensaje, porque vos y yo somos mensajeros. Y si Dios te puso en un lugar de trabajo donde sos el único que conoce ese mensaje, es para que ese mensaje a través tuyo llegue a todos. Si en tu familia vos sos el único, Dios te hizo llegar el mensaje a vos para que vos le hagas llegar a todos. Tu facultad es lo mismo. En el lugar al que Dios te envíe, Dios está enviando un mensaje. Cada puerta que vos entrás es una puerta que se abrió para que llegue el mensaje. Cada ascenso que Dios te da es un ascenso para que el mensaje llegue a más personas. ¿Saben que vos y yo, esta generación no tiene excusa? Porque puede que yo nunca hable con 1 o 2 millones de personas, pero subiendo un videíto en redes sociales puedo alcanzar a 30 millones tranquilamente con ese mensaje. Porque a cuántos miles ya le llegó tu videíto de otra cosa. ¿A cuántos miles ya llegaste con lo que vos querías llegar? Tenés una herramienta tan poderosa para llegar con un mensaje que va a cambiar su eternidad, su vida entera. Porque Dios te recuerda, vos eras esclavo también, vos tampoco conocías, pero Dios te liberó. Y si Dios te liberó es porque te quiere usar de mensajero a partir de hoy. Yo te animo a ponerte en pie. Yo creo que si nosotros nos cuidamos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios, si vos y yo empezamos a vivir con hambre de vuelta, pero más espiritual que hambre terrenal, más ganas de ver lo que Dios quiere hacer a través nuestro que ganas de ser millonarios, más ganas de tener tesoros en el cielo que tener tesoros aquí en la tierra. Más ganas de que Dios conozca mi nombre a que me conozcan acá en la tierra, en las redes sociales. A que yo tenga una reputación, a que todos sepan quién soy. Yo prefiero que solo Dios sepa quién soy. Es mucho más importante que a Él le agrade lo que yo hago, a que Él le agrade a todos ustedes. ¿Saben que Dios te trajo hoy a este lugar? Porque Dios más que nunca necesita mensajeros. Gente que deje de creer que se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de un solo mensaje.
Y si no sabes qué hacer con tu vida, si todavía no definiste, no decidiste qué hacer, pues el Espíritu Santo te quiere dar una función, y si la haces por el resto de tu vida habrás hecho suficiente. Empezá a enviar este mensaje a todos los que vos puedas, de que Jesús murió en su lugar y de que Él ya pagó la fianza por todos sus pecados. Y si haces solo eso por el resto de tu vida, habrás hecho más que la mayoría de las personas. Si Dios hoy te trajo a este lugar, Él te quiere volver a despertar el hambre por sus cosas, un hambre espiritual, un hambre de ver más de su poder. Porque todos nosotros no podemos orar por alguien enfermo esta semana. Quizás no todos veamos cómo se sana, pero algunos van a ver. Y si la semana que viene volvés a orar por otro enfermo, quizás algunos más van a ver. Y así podés orar por otras cosas y vas a empezar a ver el poder de Dios moverse a través tuyo. Pero el desafío para nosotros todos los días es urgente. Si vos conocés lo que Dios hizo, si Dios ya cambió tu vida, hay personas a tu lado a las que nunca nadie se dignó en explicarles qué exactamente hizo Jesús, para que Él murió en una cruz, qué cambia en la vida de ellos que Él haya hecho eso. ¿Y saben qué? Hasta nos dejaron escritas las palabras que tenemos que decir. Están escritas en sus palabras. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es eso. Hacer llegar ese mensaje, porque hay gente que va a pasar su vida entera viviendo como que están presos y alguien ya pagó la fianza de ellos. Y hay toda una vida por delante, hay 1000 cosas por hacer que Dios nos liberó si aceptamos ese mensaje, y hoy nos hizo mensajeros. Y no importa quién se ríe, no se ríen de vos. Vos sos un simple mensajero de algo que alguien hizo, no de algo que vos hiciste. ¿Saben qué es lindo ver cuando el mensajero se nota que el mensaje que porta él cree en ese mensaje? Cuando su vida refleja el mensaje que él lleva. Y esa es nuestra función. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hambre espiritual. Tiene que haber hambre. Tenemos que alimentarnos de las cosas que vienen de su palabra. Si ustedes creen que tienen suficiente, pobres de ustedes. Ay de vosotros, dice su palabra. Pero bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Yo te animo, cada vez que entres a su casa, vení con hambre. Pero hambre de que Dios hable, de que algo te diga, de que haya una palabra para vos, de que algo cambie en tu vida y nunca más sea igual después de recibir esa palabra. Vas a ver cómo Dios va a empezar a darte de comer de su palabra, y Él va a empezar a saciarte, va a empezar a llenarte, y el hambre va a crecer. Nunca vas a tener suficiente. Vas a vivir una vida con hambre, una vida buscando más. Así como muchas veces dedicamos nuestra vida entera a ir detrás del dinero, de la fama, de otras cosas. Imagínense la misma intensidad detrás de buscar la presencia de Dios, de su poder, de su llenura, de su alimento. Estamos hablando del único Dios, del que no tiene ningún límite, del que tiene un poder tan grande. Y de que ese Dios va a poner su espíritu dentro tuyo, para que ese poder resida en tus palabras, para que ese poder se active cuando vos orás, cuando vos hablás, para que si hay alguien con demonios sea liberado en ese momento, si hay alguien enfermo se sane. Los profetas no solo tenían ese poder, los profetas a veces en el nombre de Dios
decían no va a llover y no llovía por años, hasta que ellos decían va a llover. Hay un poder que viene de Dios. En aquellos que creen en su poder, en aquellos que se llenan de Él, que tienen unción de Dios. Nuestra generación tiene que empezar a tener hambre de lo que viene de Dios. Y tenemos que ser capaces de ayunar, no solo de redes sociales, sino de todo lo que el mundo pueda ofrecernos, incluida la comida. Para hacerles saber incluso a mi cuerpo mismo de que no es lo más importante lo físico, sino lo espiritual. Yo les animo, jóvenes, tantas veces les privamos, porque la mayoría no creen que los jóvenes vamos a ayunar. ¿Para qué complicarles? Ya tienen suficiente con aprender algunos versiculitos. No, yo creo que nuestra generación es capaz de ayunar. Nuestra generación va a tener mucha más hambre que las generaciones anteriores de la iglesia. Un hambre por las cosas de Dios, un hambre por orar, por hablar con Él, por estar en su presencia, un hambre por vigilias, por tiempos de oración, lo más aburrido que hay. Cuando no entendemos lo que pasa, lo más increíble que hay cuando tenemos hambre espiritualmente, una vigilia, reunirnos entre hermanos a orar por horas. Pero cuando no tengo hambre espiritual, no me parece una invitación que yo vaya a aceptar jamás. Cuando yo tengo deseos de que Dios haga algo en mi vida, no puedo esperar a que me inviten a la próxima vigilia. Es más, voy a hacer una en mi cuarto esta noche, aunque esté solo. Jóvenes, ¿qué les impide a ustedes orar, hablar con Dios esta noche, esta madrugada? ¿Qué tenés más de productivo que hacer hoy a la medianoche que hablar con Dios? ¿Qué podría ser más importante? ¿Con quién podrías reunirte? ¿De qué podrías hablar que sea más importante que lo que vas a hablar con Dios? ¿De qué? ¿Quién puede cambiar más tu vida esta medianoche? ¿Y por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no le buscas? Si Él es todopoderoso, si Él tiene el poder de cambiar tu vida acá en la tierra, pero también por la eternidad, ¿por qué no hablas con Él? ¿Por qué no te apartás para estar con Él y que Él te llene de su poder? Depende de vos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que empiecen a despertar ese hambre espiritual y recuerden de dónde Dios les sacó. ¿Dónde estarían ustedes hoy si no conocieran a Dios? Mamá siempre me decía, o vas a ser pastor o te vas a ir preso. Hay dos opciones. Y algunos de ustedes igual o peor. Pero la causa que vos y yo tenemos como hijos de Dios es superior a cualquier causa humana, cualquier cambio político que podamos hacer, a cualquier cambio social que podamos anhelar tener. Si nosotros comunicamos este mensaje, vamos a cambiar la eternidad de las personas. ¿Qué es más poderoso que eso? ¿Qué puedo anhelar yo más que entrar en la presencia de Dios, delante de su trono, y que Él me diga: hiciste bien, adelante, entra, preparé la mesa, allá está tu casa, te quedas conmigo para siempre? Y no entro yo solo, entra mi familia, entra mis amigos, entra mis primos, entran miles de personas detrás mío. ¿Qué mejor uso le puedo dar a mis redes sociales que hacer que miles conozcan su palabra, que miles conozcan ese mensaje? Y algo que quizá el enemigo usa para distraernos, para hacernos perder el tiempo, lo podemos dar vuelta y usar para que miles de personas conozcan el mensaje de Dios. Nuestra causa es mayor.
No hay causa en la tierra más grande para nuestra generación que hacerle saber a todos de que en los placeres que están a disposición no van a encontrar lo que están buscando, de que no se van a llenar de lo que hay en el mundo, de que no va a ser suficiente. Aunque les salga y se hagan millonarios, no va a ser suficiente. Van a seguir igual de vacíos, pero si conocen este mensaje, si conocen a Dios, toda su vida va a cambiar. Esa es nuestra causa. Y lo lindo es que es para todos. Una vez que conocemos el mensaje, nos toca. Como esas campañas en las cuales te entregan a vos algo y vos tenés que seguir entregando por el resto de tus días. La campaña no se termina nunca. Before my bronies move, we was down in school. I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah,